Amén. Audio número 6. Padre bendito, poderoso, gracias Señor, porque en su misericordia te nos da la oportunidad de estar ya en esta clase, que es la número 6 para su gloria y su honra. Pido, suplico, bendito Señor, que las oraciones de cada uno de mis hermanos pues lleguen hasta su presencia, ayudándoles en cualquier situación, cualquier obstáculo que pueda ocasionar la detención de esta enseñanza o de estos conocimientos para poderlos adquirir y poder llevar esas buenas nuevas de salvación. Le ruego y le suplico que usted tome el control de esta clase, Señor, y que sea usted quien nos ayude. Le ruego que usted crezca y que yo mengue. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bendito Dios. Estamos prácticamente con esta porción, hermanos, que nos habíamos quedado de en la parte ya de la conciencia del ser humano. Estábamos viendo y escuchando lo que decíamos de que Adán y Eva tuvieron hijos en este periodo. Y este periodo, hermanos, los hijos que nacieron no vinieron bajo el pecado. Yo le digo, la Biblia no lo dice, pero es la forma de poderla interpretar. Ahora bien, estábamos en el capítulo 3, versículo 16, donde dice, ¿verdad?, de que Dios le da la instrucción y el mandato a Adán de que él gane el pan de cada día con el sudor de su frente, y a Eva que va a parir los demás hijos con mucho más dolor que antes. Eso es lo que da a entender ese versículo. Ahora bien, quiero de que usted entienda de que el pecado original no es el acto sexual, porque aquí ya Dios les había dado la instrucción en este periodo de la inocencia, que Génesis 1, 27 y 28, que se multiplicaran, ¿verdad? Y que fructificaran y multiplicaran. Aquí está diciendo de que va a multiplicar las preñeces. Y usted recuerde que para que un hijo nazca, tiene que estar embarazado. Si Eva no hubiera conocido esa palabra preñez, entonces, ¿para qué Dios le iba a decir que iba a multiplicar? Entonces le había dicho, y los hijos te van a doler cuando los tengas. Cuando los tengas, pero ahí le dice, voy a multiplicar, dice, tus dolores. Bien, sigamos entendiendo esta parte. Antes, sigamos en Génesis. Ahora vámonos para el capítulo 4. En el capítulo 4 de Génesis, vea usted el versículo 1, para que usted vea, ¿verdad? Acuérdese de que el pecado de Adán no es de Eva, es la relación sexual, como nos ha hecho creer la tradición y otras gentes por ahí, sino fue la desobediencia. Él les dijo del árbol del conocimiento del bien y el mal no comeréis. Pero la palabra comer que dice ahí es el sentido figurado, como quien dice, no tienen que conocer todavía, quería decir. Entonces ellos empezaron y Satanás les hizo conocer la parte mala, ya sea de lo que Dios tenía o lo que él pensaba, o conocer a Satanás como persona mala, etcétera. Eso lo vamos a explicar cuando estemos viendo otro tipo de materia. Entonces, ahí en esa parte, este, y sacan que dicen que también que fue el acto sexual porque dice que estaban desnudos, que lo dice ya el capítulo 25, capítulo 2, 25, y luego después se visten, dice, ¿verdad? Porque aquí en el 3, 7 dice de que ellos conocieron que estaban desnudos, pero la palabra desnudos tiene puede tener muchos significados, pero no es eso, que dice de que ellos se vistieron con hojas, ¿verdad? Y Dios los vistió con piel de animal. Ahí hubo el primer derramamiento de sangre, el primer sacrificio para tapar el pecado de Adán y Eva. Y eso es lo que estaba haciendo Dios, tapándoles el pecado que posteriormente tenía que corregirlo aquí, en la cruz del Calvario. Esta desobediencia de aquí de Génesis 3, ¿verdad? La está corrigiendo Cristo Jesús aquí, que para eso está dentro del plan de Dios. Bien, capítulo 4, versículo 1, acompáñeme a leerlo. Fíjese lo que dice la Biblia, capítulo 4, versículo 1.
para que usted vea cómo es que podemos ir interpretando la escritura. Dice en el 4:1, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Detengámonos ahí. Fíjese que aquí en el 4:1 está diciendo, ¿verdad?, de que conoció Adán a su mujer. La palabra conocer, hermanos, es sinónimo o está relacionado a tener relaciones sexuales. Apréndase bien esta palabra porque más adelante también la vamos a usar. La palabra conocer que usa aquí en la Biblia es tener relaciones sexuales. Conoció, dice, Adán a su mujer y conoció a su mujer Eva, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No está diciendo en ningún momento aquí la escritura de que Caín es el primer hijo de Adán. Aquí dice conoció, o sea, tuvieron relaciones sexuales. ¿Verdad? Como Dios tampoco se va a poner a decir, ay, entonces después de todos estos que le nacieron aquí, ¿verdad? Iba a tener el primer hijo en el pecado. No, no, no. Es por eso que le digo que la Biblia es de interpretación. Dios le va a dar el conocimiento. Y conoció, dice, y tuvieron a este ser, ¿verdad? Que es Caín. Y luego podemos seguir viendo, ¿verdad? Y váyase hasta el capítulo 16. Recuérdese de que luego después nació Abel, ¿verdad? Y así sigue diciendo. Y luego después Abel dice de que él seguía siempre la voluntad de Dios. Abel era de los que realmente todavía tenían los genes, ¿verdad? Genes de genética de este estado de la inocencia, porque dice de que Abel era bien obediente a Dios. En cambio, Caín era un tanto rebelde, porque fíjese de que Abel allá, cuando le llevan lo mejor, se presentan ambos, que les tocaba el tiempo de presentar la ofrenda, Abel lleva lo que realmente pedía Dios para que se le presentara como ofrenda, que era un sacrificio de animal para derramamiento de sangre, porque recuérdese de que aquí en el capítulo 3 se da el primer sacrificio de sangre. Ellos solo se habían tapado con hojas, pero eso no solucionaba su pecado, sino que tenía que haber un derramamiento de sangre, como lo dice el libro de Levíticos, ¿verdad? Capítulo 11, 18, que dice que lo único que reconcilia a Dios con el hombre es el derramamiento de sangre. ¿Qué quiere decir? De que aquí había una buena comunión el hombre con Dios. Acuérdese que Dios les hablaba, pero de aquí del pecado en adelante ya no había buena relación. Entonces, solo el derramamiento de sangre es lo que hace esa que esa relación con Dios se mejore, ¿verdad? No se arregle, porque el único que la arregla es Cristo Jesús con su sacrificio. Pero lo único que la mejora es el derramamiento de sangre. Y aquí se da el primero, que dice que Dios lo vistió con piel, ¿verdad? Para sacar esa piel, tuvo que haber matado un animal y haber hecho el primer sacrificio. Ahora bien, sigamos ahí para que vayamos comprendiendo. Ahora sí, podemos ir, perdón, y dice de que Abel, ¿verdad?, al momento que le tocaba, porque esto lo tenían que hacer una vez al año, me imagino que era la instrucción que Dios le dio a Adán y Adán se le iba transmitiendo a cada uno de los hijos. Ellos, como ya estaban metidos en el pecado, eran hijos del nacimiento del pecado, tenían que hacer sacrificios, como se lo dijo Dios al sacerdote aquí en la ley. Mira, aquí en la ley fue que se mezclaron también ya oficialmente los sacrificios, aunque aquí en la parte de, de Abraham también ya se hacían. Se recuerda de que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿verdad? Pero Dios no permitió que lo hicieran. ¿Por qué? Porque todavía no estaba instituido, ¿verdad? Como algo oficial, por decirlo así. Pero bien, regresémonos acá. Entonces, aquí, ¿verdad? Abel dice que llevó una oveja, lo mejor de sus ovejas, ¿verdad? Y dice que Caín llevó lo mejor de la tierra, lo mejor que él había producido. Entonces dice de que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, ¿verdad? Pero hizo la de Abel sí.
mucha gente dice, ¿verdad? Y esto es algo que también usted vaya aprendiendo, que dicen de que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque la tierra estaba maldita. Bueno, ese es un error. Le voy a decir aquí, porque todo lo que Dios hizo es bueno. La tierra no estaba maldita, sino que el que había estado ya en maldición es el hombre, no la tierra. Entonces no podemos decir que era eso. Y fíjese bien, de que cuando le dijo, ¿verdad? Que Abel había presentado lo mejor era porque la ovejita que él llevaba iba a servir para un sacrificio, un derramamiento de sangre. En cambio, lo que llevó Caín, no, una sandía, un melón o un rábano, un tomate que haya llevado de lo mejor de la tierra, Caín, eso no derrama sangre, por lo tanto no era la orden que Dios le había dado. Por eso es que más adelante le dice, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, le dice, no tendrías por qué estar enojado. Ahora le dice, como no hiciste lo bueno, el pecado sigue en vos, de tu pecado te clama. Y es por eso de que Caín también mató a Abel, porque él no tenía esa reconciliación y expiación del pecado. Los demonios andaban todavía en él y por eso es que mató a Abel. En cambio, Abel había hecho lo mejor. Ok, va. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque mire lo que sigue diciendo. Quiero que por favor vaya al versículo 17. Fíjese lo que dice el capítulo 4 de Génesis, versículo 17. Dice, ¿verdad? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, ¿verdad? Fíjese bien, ahora aquí tenemos que ver la otra parte. Aquí también hay mucha gente que dice, bueno, y si Adán, y si Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, y entonces ¿cómo es posible de que Caín conoció a, a su mujer? Entonces ya habían más seres en la tierra. Error, hermano. Por eso le digo de que la Biblia hay que irla leyendo despacio y escudriñando. No es cierto. Lo que pasa es que ahí la palabra dice conoció, o sea, tuvo relaciones sexuales Caín con la esposa, y esa esposa ya venía desde aquí, desde estos periodos, ya habían nacido más hijos. Por eso le digo, la Biblia no dice de que Caín y Abel son los primeros hijos, no, ya habían tenido más. Entonces, claro, Caín tenía a su esposa de su misma familia. Me imagino que no eran casados, pero era de su misma descendencia, no es que ya había habido más gente, porque si no, si hubiera habido más gente en la tierra, entonces el Señor es mentiroso, porque dice de que la primera creación que Dios hizo fue Adán y Eva, ya lo dice en el capítulo 1, 27 y 28. Entonces, se fija cómo tenemos que ir armando esto, ¿verdad? Tenemos que ir armando esta situación, ¿verdad? Ahora bien, sigamos adelante. Ahora vamos dándole forma a esto. Por eso le digo de que tenga paciencia. Vamos a ir despacito. No trate de quererlo aprender todo en un momento, que esto es un proceso y lleva tiempo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Conoció Caín, dice, a su mujer, o sea, tuvieron relaciones sexuales. Ahí también usa la palabra en el versículo 16, Enod. La palabra Enod no es un territorio. La palabra Enod en hebreo significa errante, ¿verdad? O sea, de que cuando Dios expulsó a Caín, él vivió errante, no es que se fue a establecer en un lugar, fue errante, ¿verdad? Y luego después, cuando él vivía con su esposa de esa forma, y le llamo esposa por no decir mujer, porque es muy feo, pero ahí fue que tuvieron a hijos, ¿no? Sabemos también si fue el primer hijo de Caín con la esposa, porque no lo dice la Biblia, pero ahí dice conoció a Caín a su esposa y le nació ese hijo. Pero bien, vamos a seguir adelante. En el versículo 17, que dice conoció, no, no, ¿verdad? No es que hubiera más personas, era de la misma familia de él. Así que vamos a comprender esa parte, hermano. Haga esa pregunta desde ya, escríbala bien o mándela por audio, porque tenemos el espacio para contestar. Quiero decirle, hermano, que no es que nosotros lo sepamos todo, claro que no.
el que lo sabe todo es nuestro Dios. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Así que vamos a dejar hasta aquí este audio. Luego